El eco del dolor, la justicia y la coerción. La discordia entre la misión de determinación de los hechos de la ONU y el gobierno de Nicolás Maduro por los derechos humanos continúa. Lo que es igual no es trampa. Madurismo propone con respeto realizar un diálogo político para resolver la crisis en Colombia con la participación de la CELAC y el ALBA-TCP. Maquillando barriles, desmienten cifras de producción petrolera venezolana y el estado de la industria. ¿Qué tal, amigos? Feliz comienzo de semana. Hoy es lunes 14 de octubre del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos sean todos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Antes de revisar las informaciones más destacadas, los invitamos a suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Comenzamos. La reciente renovación de la misión independiente de observación sobre Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con 23 votos a favor y 18 en contra, destaca la continua preocupación internacional por la situación de derechos humanos en el país. Esta misión ha documentado supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha llevado a ejercer una mayor presión sobre el Estado. En respuesta y desestimando tales acusaciones, las fuerzas chavistas han reiterado el respeto por los derechos fundamentales y por ser garantes de la paz, defendiendo su gestión. Marine Glot nos amplía. El proyecto aprobado fue presentado por más de 50 copatrocinadores, es decir, países miembros y no miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. 18 naciones se abstuvieron, entre ellas Brasil, mientras que 6 se negaron. La comisión creada en 2019 reporta graves abusos cometidos en Venezuela, incluso desde el 2014, pero particularmente luego de las elecciones del 28 de julio. Sostiene que se recrudeció la represión con patrones sistemáticos e intensos nunca antes vistos. Esto incluye privaciones arbitrarias de la vida, reclusiones arbitrarias, que en algunos casos pueden constituir desapariciones forzadas, un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden y los individuos armados llamados colectivos, actos de intimidación, ataques, acoso, represalias y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos, de personas que han participado en el proceso electoral, pueblos indígenas y otras partes interesadas de la sociedad civil. Por su parte, Argentina fue enfática al resaltar que ninguna circunstancia es justificación para la violación de los derechos humanos. Ninguna sanción a la que esté sujeto el gobierno de Venezuela o alguno de sus líderes podrá justificar los actos de tortura y de violencia sexual. Ninguna sanción es un fundamento habilitante para detener injustificadamente a opositores políticos. Venezuela condenó categóricamente la renovación de la misión en el país por considerarla injusta e impuesta, además de ser un instrumento de coerción y chantaje. Señor presidente, el 94% de los copatrocinadores de esta resolución reconocieron el fantasioso gobierno interino, sin actas y sin elección. ¿Queda alguna duda sobre la politización de este documento? ¿Queda alguna duda de que su objetivo no son los derechos humanos? El presupuesto previsto para los 2 mandatos de esta resolución es de $8.995.500 de Estados Unidos. Amigos de Impacto Venezuela, ante esto, autoridades chavistas sostienen que son promotoras de paz y que el país da ejemplo de respeto a los derechos humanos. Para expertos, la resolución es un espaldarazo a las víctimas de la presunta violación de derechos humanos cometidos en la nación. Recordemos que 6 países han pedido a la CPI investigar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. Se trata de una situación inédita internacional. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente:
existe un claro contraste entre la percepción internacional y la narrativa del gobierno de Nicolás Maduro sobre los derechos fundamentales de los venezolanos, que refleja una profunda polarización en medio de una crisis compleja y llena de obstáculos, la cual nos lleva a varias interrogantes sobre el futuro del país. Una de ellas es: ¿qué medidas crees que debe tomar la ONU para abordar las preocupaciones por los derechos humanos? Tras finalizar un foro político y académico sobre la situación en Colombia, al menos 60 delegados llegaron a la conclusión de proponer al presidente Nicolás Maduro realizar un diálogo en Caracas con la mediación de su gobierno, la CELAC y el ALBA TCP, para garantizar el bienestar del pueblo colombiano. Como continuidad de los esfuerzos realizados por la Revolución Bolivariana en los procesos de diálogo de paz con los diferentes grupos armados y el gobierno de la República de Colombia, que permitan avanzar hacia la estabilidad del hermano país. La sede de dicho proceso sería Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, donde se realizarían las deliberaciones políticas facilitadas por la mediación venezolana con la participación de la CELAC y la ALBA TCP. A pesar de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales impuestas al sector petrolero venezolano, la vicepresidenta de la República y también ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, asegura que Venezuela juega un papel protagónico dentro de la OPEP al ser líder del mercado mundial de hidrocarburos y poseer las mayores reservas probadas de crudo del planeta. Con este preámbulo, compartimos con ustedes un extracto de mi programa dominical Cara a Cara, en el que conversamos con el ex viceministro de Energía, Evanan Romero, quien desmintió algunos planteamientos que hace el gobierno de Nicolás Maduro. Recuerden que el contenido completo lo pueden ver por aquí mismo, por nuestro canal de YouTube. Mira, lo más importante que uno nota es la pérdida del músculo del conocimiento, de verdaderamente el manejo de la empresa, la operación, la finanza, el manejo del personal, el entrenamiento. Eso se perdió. La gente no relaciona lo que significa el factor humano. Obvio que la industria pues, requiere mucho recursos, mucho dinero, pero es el recurso humano. Cuando uno mira los directorios que han nombrado en PDVSA en los últimos años, el último que tenía experiencia petrolera era Asdrúbal Chávez, pero todos los demás, es imposible que esa empresa con esa complejidad, mirando los patrones, lo que se requiere mundialmente, no puede hacer. Los últimos, digamos, militares que son muy prestigiosos en su función, pero es imposible que estos señores puedan realmente concebir la complejidad de ese negocio y llevarlo adelante. Lo demás es quizás llover sobre mojado. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, admitió que estaba al tanto de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su país, que se canceló luego que se percatara que sobre ella pesaban sanciones. En consecuencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió la dimisión de Sánchez. El caso conocido como Delcy Gate, que implicó a Venezuela y a España, volvió a salir a la luz 4 años después, luego de que Sánchez admitiera que sabía de la visita de la funcionaria. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrá que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas.
Por su parte, el partido político Vox pedirá que abran el Delcy Gate. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó a Sánchez de liderar una trama bañada con lingotes de oro, de la cual presuntamente forma parte la vicepresidenta. Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción, pero hoy sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su gobierno, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. Los socialistas y sus activistas, por supuesto, ya van saliendo, como siempre, a decir que los corruptos son todos los demás. Pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. Para tratar de desviar la atención, el mandatario español hizo referencia a la asistencia de la funcionaria venezolana a una cumbre de la CELAC en el año 2023 en Bruselas, a pesar de que una de las medidas en contra de Rodríguez es no pisar espacio Schengen, el cual comprende a 29 países europeos. Y en Impacto en 60 segundos, hoy les traemos un resumen de lo más acontecido en Venezuela. Ratifican validez de boletines del CNE y piden publicar los resultados. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la cual ratifica la validez de los boletines ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, argumentando que son fidedignos y que coinciden además con las actas transmitidas por las máquinas de votación en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Exhortan al Poder Electoral a publicar los resultados de los comicios. En otras noticias, inicia recepción de postulaciones de candidatos que aspiran cargos del Poder Ciudadano. El presidente del Comité de Evaluación para la Designación de Autoridades del Poder Ciudadano, el diputado Giuseppe Alessandrello, anunció que a partir de este 15 de octubre comenzará el proceso de escogencia de los integrantes del poder moral. Alessandrello comentó que no hay impedimentos para que el actual fiscal Tarek William Saab y el contralor Josnel Peraza participen nuevamente. El sector educativo venezolano tiene un déficit de 40% de profesionales, pero ante el llamado del nuevo ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para que los docentes jubilados vuelvan a las aulas de clases, estos maestros respondieron que hasta tanto no se mejoren las condiciones salariales, no habrá retorno, aunque esté en riesgo la educación de los niños, niñas y adolescentes. Joana Álvarez con el reporte. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ha firmado una resolución en la cual invita a los profesores y maestros jubilados a regresar a trabajar a las aulas, a poco más de una semana del inicio del año escolar en el país. Una medida que busca cubrir una gran cantidad de vacantes, particularmente en el sector público, a causa del desmantelamiento de la estructura salarial y la emigración masiva del sector docente. No podemos pretender que sin actualización, sin acompañamiento, sin una visión fresca del hecho educativo, vamos a cambiar la situación. Un maestro de escuela pública gana en este momento un aproximado de $25 mensuales, cuando en el año 2010 los sueldos superaban los $400 y ya para entonces se hablaba de un maestro mal pagado. Sin embargo, en la actualidad el gobierno les otorga algunos bonos adicionales que puede llevar sus ingresos a $150 o más, siendo este el problema para que los docentes jubilados vuelvan a las aulas. La primera solución es mejorar los sueldos. Es tan obvio, pero es como si estuviéramos hablando de la soga en la casa del ahorcado. ¿Cómo vamos a hablar de sueldos en un país donde todo está controlado? Pero si no mejoras la remuneración de los profesores, si no mejoras las condiciones sociales, económicas, que tú te enfermes y puedas ir a un hospital y te atiendan como Dios manda, si no mejoras eso, todo lo demás es hablar en el aire. A pesar que en la resolución firmada por el ministro los profesores que vuelvan a las aulas gozarán de sus beneficios como si fueran trabajadores activos, este sector sigue renuente bajo las actuales condiciones, que trascienden de un ingreso mensual.
Yo no lo entiendo, cómo me está jubilando un grupo de docentes y me estás pidiendo a mí que yo vaya a trabajar nuevamente. ¿Cómo voy a ir a trabajar si sufro de la tensión, tengo problemas ya de artritis? Se supone que yo cumplí mi tiempo regular y que establecido en la ley me lo permite yo jubilarme e irme tranquila, y no lo puedo hacer. Desde la Federación Venezolana de Maestros sostienen que la deserción de docentes ha sido sostenida y con muy pocas probabilidades de que vuelvan a las aulas incluso aquellos que siguen en edad laboral, mientras que no se ajusten los sueldos, que estiman deben superar los $500 mensuales o su equivalente a la canasta alimentaria. Hay un 40% de maestros de ausencia, de maestros, unos que abandonaron el país, otros que abandonaron también pues, se quedaron en el país, pero están en otro oficio que les permita vivir con dignidad. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Que pasen un buen día. Nos vemos mañana.